El paso por Cuba de una flota compuesta por la fragata Gorshkov, el submarino nuclear Kazan y 2 naves de apoyo, y el remolcador de salvamento Nikolai Kachiker habían sido confirmados por la Cancillería cubana, que indicó que el atraque se produciría entre el 12 y el 17 de junio. México cuenta con la posibilidad única para comprar el portaaviones ruso Almirante Kunetsu, el único portaaviones que tiene Rusia. Pero ¿por qué razón Rusia está vendiéndole su único portaaviones al gobierno mexicano? Para poner un ejemplo, hace unos meses el portaaviones estaba en Cuba y tras su regreso a los puertos de Rusia, estos estaban congelados y el barco sufrió algunos daños. Pero no fue que se encallara en el hielo, sino que hubo un cortocircuito y hubo un incendio en el casco. Sufrió algunos daños menores y tras no poder operar en las aguas rusas porque están congeladas, pues ahora el gobierno quiere vender el barco a uno de sus mejores aliados. Hay una comisión de defensa mexicana que ya evaluó el barco para ver cuántos daños tenía y aparentemente las soluciones no son muy costosas, pero ¿debe México comprarle el portaaviones a Rusia? ¿Piensan ustedes que sería una buena inversión para la modernización del ejército mexicano, que hoy cuenta con 1.400 millones de dólares que pueden ser dirigidos para comprar el portaaviones, submarino y los 24 aviones de combate? Los mismos aviones que Estados Unidos le ha prohibido a México negociar con Rusia. Pero hablando del portaaviones, aquí es donde podrían aterrizar los aviones de combate, aviones militares mexicanos, una vez el barco se encuentre navegando en aguas profundas del Golfo de México o en el Océano Pacífico. México tiene algunas fragatas, pero sería un cambio importantísimo para la defensa del país poder contar con un portaaviones. Para que te hagas una idea, en el continente americano solamente Estados Unidos posee portaaviones. En el pasado, Argentina y Brasil tenían pequeños portaaviones, pero ahora mismo no tienen ninguno que esté en operación. Si México no moderniza el ejército, podría correr peligro. Estar en camino a convertirte en una superpotencia económica, siendo vecino de Estados Unidos, el país con el mayor ejército y la mayor marina, es peligroso para México. Además, México ha encontrado unos recursos importantísimos muy cerca de las fronteras con Estados Unidos. Las minas de litio que México ha descubierto en Sonora, que se encuentran a unos pasos de las fronteras estadounidenses, podrían correr serios peligros si Estados Unidos, por temor a quedarse fuera del comercio, intenta quitarle a México estas minas. Ya el presidente Donald Trump le ha hecho ofrecimiento en varias ocasiones al gobierno mexicano para comprar el estado de Sonora. Pero ¿creen ustedes que México debería vender estas tierras donde se encuentra nuestro litio, mientras Estados Unidos, que es el mayor consumidor de ese mineral, no posee litio y muy probablemente lo tenga que exportar de Argentina o tener que comprárselo a México? Pero si México se descuida, Estados Unidos podría tenerlo gratuitamente, robándoles sus yacimientos naturales. México tiene dos amigos poderosos que lo defendería en caso de un conflicto. ¿Creen ustedes que si hay una invasión, como dijo Donald Trump, en México, tanto Rusia como China estarían dispuestos a arriesgarlo todo, ir en contra de Estados Unidos y de su ejército para defender a México? En primer lugar, Rusia, que es el mejor amigo incondicional de los mexicanos, quien les da la mano sin esperar nada a cambio, le ha ofrecido al gobierno de México en múltiples ocasiones la modernización del ejército. Si se fijan, con la venta del portaaviones, un submarino y posiblemente los aviones de combate. Pero ¿por qué razón México no ha querido modernizarse si Rusia le ha abierto las puertas incluso para que se construya una planta en el país donde México pueda ensamblar sus propios aviones con tecnología rusa, que hace que sus aviones sean invisibles a los radares estadounidenses? Es decir, que Rusia siempre ha apoyado a México en una modernización tanto del ejército como de la marina. Además, a esto súmele que Vladimir Putin viene para México a tener una reunión con el gobierno, y aquí se podría hablar de la posible unificación de ambos ejércitos, donde Rusia espera convencer al ejército mexicano
que una unión con su ejército lo convertiría en uno de los más poderosos del mundo. Ahora, ¿estás tú de acuerdo con una unificación del ejército de Rusia con el ejército mexicano? No se puede ser una potencia económica sin un ejército fuerte. Para poner un ejemplo, Estados Unidos ha seguido siendo potencia, aunque han quebrado económicamente, porque tienen un ejército poderoso y son quienes comandan la OTAN. Pero ¿por qué razón piensan ustedes que cayó el imperio persa? También cayó Grecia y cayeron los romanos. A pesar de tener países fuertes y que controlaban todo el comercio que se movía entre Indochina y las regiones de Medio Oriente y Europa, se quedaron sin un ejército, dando como resultado que ninguna nación puede ser una potencia económica si no tiene un ejército potente, como no lo tiene México en este momento, y siendo vecino del país más poderoso militarmente, Estados Unidos. Estados Unidos no acepta que México haga tratos militares con Rusia y amenaza con bloqueos petroleros y sanciones a Pemex. Pero ¿piensan ustedes que esa es una estrategia egoísta de Estados Unidos? México nunca se ha opuesto a que Estados Unidos tenga F-22 Raptor ni que tenga F-35, todo lo contrario, ha querido comprárselo. Pero ¿por qué razón Estados Unidos no le vende esos aviones a México? Porque según ellos, México en algún momento querrá recuperar sus tierras nuevamente y California y Texas podrían correr peligro de parte del gobierno mexicano si tienen un ejército fuerte. Pero en este caso, quien corre peligro es México y sus demás estados como Sonora, donde hay una buena industria pesquera y además el litio, aunque Sonora es prácticamente desértica, el litio se va a convertir en el oro blanco o en el petróleo del futuro, dándole la oportunidad a todos los países que controlan la tecnología tenerla asegurada por los siglos. México no fabrica tecnología, pero sí tiene el componente más importante para reproducirla, y esos son el litio y las tierras raras, por lo que Estados Unidos y China llevan años enfrentándose. Ahora bien, ¿debe México comprarle el portaaviones a Rusia? ¿Piensan ustedes que esta inversión, además de ser un gasto, le va a traer paz a México, tranquilidad para que los ciudadanos se sientan confiados de que nadie va a poner un pie en nuestro país por temor a que un ejército fuerte le haga el frente? Cuando México tenga 24 aviones de combate encima de un portaaviones en el Golfo de México, ¿no crean ustedes que los portaaviones estadounidenses se van a acercar a donde se encuentran las plataformas petroleras de México? Porque saben de la defensa impresionante que tiene el enorme y gigante barco ruso, que aunque ellos no pueden operarlo, quisieran que su mejor aliado sí pudiera hacerlo. No cualquier país tiene las puertas abiertas para poder modernizarse utilizando la tecnología de Rusia. Ni siquiera en Venezuela, que se han comprado muchísimos aviones desde Rusia, se le ha ofrecido la venta del portaaviones. Es decir, que la decisión es de los mexicanos, y por eso te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que el gobierno de México utilice el dinero que se tiene para la modernización del ejército y la marina, y lo primero que se debería comprar es el portaaviones ruso? Además, si México no moderniza al ejército, ¿piensan ustedes que corre peligro con Estados Unidos, un país tan grande que a pesar de quebrar financieramente, siguen teniendo un ejército demasiado poderoso en comparación con el ejército mexicano? Para ti, ¿es peligroso ser una potencia y un país rico teniendo a Estados Unidos de vecino y con un presidente como Donald Trump? ¿Se imaginan ustedes lo que puede venir para México si seguimos dormidos mientras el republicano sigue amenazando con una posible invasión militar? México tiene dos amigos poderosos. Ya vimos lo que puede hacer Rusia por México, pero ¿qué hay de China? China también defendería a México porque saben que el corredor interoceánico es la única ruta para mantener a China, aunque México lo supere en economía muy pronto. China quiere firmar un tratado de libre comercio que sea mucho más grande, cerca del triple del que tenemos con Estados Unidos, y por esa razón ellos defenderían a México si tenemos una invasión.
pero Rusia no se va a quedar atrás, ya que los rusos consideran a los mexicanos sus mejores amigos y sus mejores aliados. Pero te pregunto directamente, ¿crees tú que tanto China como Rusia se van a involucrar en un conflicto con Estados Unidos por defender a México, o México debería estar preparado para defenderse por si acaso China y Rusia se echan para atrás a última hora y ya tenemos el ejército estadounidense cerca de nuestras fronteras? No se puede ser potencia económica si no se tiene un ejército fuerte. Si ya México se convirtió en una potencia, en un país rico, y además tiene 1.400 millones de dólares para invertirlo en su marina, ¿por qué razón no lo han hecho? ¿Por qué no se han comprado los aviones? Ni siquiera hemos traído el submarino para que cuide el petróleo que tanto fortalece a México en el Golfo. Estados Unidos no acepta que México haga tratos militares con Rusia, pero tampoco le vende aviones militares para que México no modernice su ejército. ¿Esto es egoísmo? ¿Es miedo? ¿O por qué razón piensan ustedes que los estadounidenses no quieren que México sea tan fuerte como ellos militarmente? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.